Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Hans Solidispa, académico asociado del Instituto. Hans, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo, qué gusto. Igual un gusto que nos puedas acompañar. También se encuentra junto a nosotros Natalia Barca, analista económico del Instituto. Natalie, buenos días. Buenos días, Hans, buenos días, Danilo, buenos días a nuestro invitado y también a todos los radioescuchas. Gracias, Natalie. En este programa estaremos hablando sobre alternativas para la inversión desde el sector productivo. Para esto contaremos con un invitado especial. Él es Luis Alberto Salvador, quien es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Cuenta con un título en Administración de Negocios y un posgrado en Alta Dirección de Empresas. Ha ocupado cargos gerenciales en diversas áreas de empresas industriales y comerciales. También ha sido secretario general de la Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador y secretario general de la Asociación de Industriales Latinoamericanos. Ingeniero Salvador, muy buenos días. Gracias, muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas, a este ilustre panel que hoy día nos acompaña. Gracias por acompañarnos. La Asamblea Nacional archivó hace un par de semanas el proyecto de ley de inversiones que, según el Ejecutivo, era una herramienta que buscaba fomentar y facilitar las inversiones en el país, buscando eliminar esas trabas que no permitían que llegase un mayor volumen de inversión. Ahora bien, en el mes de febrero la Cámara de Industrias de Guayaquil lanzó la iniciativa Inversión para la Reactivación del Ecuador, la cual también busca impulsar la inversión, la consolidación de la inversión en el país a través de la reunión con distintos sectores con el fin de provocar un proceso de reflexión que justamente permita implementar reformas que posibiliten una mayor inversión en el país. Ingeniero, ¿podría contarnos cómo nace esta iniciativa, por qué la Cámara de Industria se vio en la necesidad de impulsarla y también los resultados en estos primeros 2 meses desde su lanzamiento? Mucho gusto, Danilo. La Cámara de Industrias de Guayaquil revisa constantemente los distintos indicadores económicos y de empleo. Cuando revisó las cifras de cierre de año del empleo y el desempleo, y lo que venía sucediendo es que el empleo no se recuperaba a la velocidad que debería de darse para poder reinsertar a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el subempleo o en el desempleo, resultando vital que eso suceda para evitar las consecuencias que el desempleo trae, pues, por el lado de la violencia, por el lado del narcotráfico, etcétera. Entonces, ante esa realidad contundente e inobjetable, la Cámara dijo: ¿cómo ayudamos a la creación de empleo sabiendo que hay algunos mecanismos para hacerlo? ¿No? Uno, evidentemente, es una modificación, una reforma importante a la ley laboral. Otra es la reforma a la ley de inversiones para modificar algunos temas, pero por sobre todo generar un espacio en el que se pueda identificar aquellas cosas, aquellas acciones y decisiones que se puedan tomar de forma inmediata durante el año 2022 y que permitan atraer inversiones tanto nacional como extranjera. ¿Y por qué inversiones?, me preguntará usted y los radioescuchas. Bueno, la razón es muy sencilla. Las inversiones son las que crean nuevas oportunidades de empleo. Entonces, mientras más inversiones tengamos, más posibilidades de crear nuevos empleos tenemos. Por lo tanto, ese es el remedio de fondo al problema del altísimo desempleo que hoy viven y padecen y están desesperados 7 de cada 10 ecuatorianos en el país. Esa es la razón de fondo por la cual la Cámara de Industrias de Guayaquil decide lanzar la iniciativa Inversión para la Reactivación del Ecuador, también basado en que el éxito que tuvo la vacunación en ese esfuerzo público-privado
para lograr la vacunación masivamente y de una forma efectiva y eficiente, de tal manera que tomando ese ejemplo de unión de esfuerzos entre público y privado, pues se dijo, esto es posible, es un tema transversal, beneficia al país y por sobre todo a los desempleados de este país. Bien, conociendo que en nuestro país un dato que es recurrente al analizar las inversiones es que Ecuador, en comparación con los países vecinos, no recibe cifras grandes de inversión. Más bien, la inversión está en torno al 1% bruto. Esas son y las cifras del año. Sin embargo, por otro lado, tenemos que el Ministerio de Comercio Exterior, Producción e Inversiones, a través de su portavoz, el ministro Prado, durante todo el 2021, todo el tiempo sacaba comunicados, intervenciones en medios de comunicación y hablaba de unos contratos de inversión. Incluso mencionó en varias veces que habían récords de firmas de contratos de inversión, hablábamos de más de 2.000, 3.000 billones de dólares, incluso en este 2022 está hablando también de cifras récords de contratos de inversión, 300, 400 millones de dólares. Sin embargo, cuando analizamos el contexto del país, esos contratos de inversión se quedan en contratos de inversión y aparentemente no se estarían ejecutando. ¿A qué se debería quizás esta diferencia entre que el ministerio dice tenemos contratos de inversión firmados por cifras bastante buenas versus lo que ocurre en la realidad? Valdría la pena distinguir la diferencia entre la firma de un contrato de inversión y su ejecución. ¿A qué me refiero? Que la misma está programada en un plazo de hasta 10 años. Entonces, esa inversión es paulatina, pero además de eso, esa inversión tiene diferentes etapas que son unas mucho más relevantes que otras. Voy a hablar, por ejemplo, de una industria grande que está vinculada al sector del azúcar. Pues ellos, mucha parte de esa inversión son activos fijos. Esos activos fijos, es decir, maquinarias y equipos especializados para ese sector, tienen que fabricarse en alguna otra parte del mundo y venir al Ecuador e instalarse para que empiecen a producir. Pero para que ese fabricante en alguna parte del mundo, digamos en Italia, empiece a producirlo, requiere de un valor, ¿no es cierto?, de un anticipo y un compromiso y un contrato, etcétera. Y todo eso va tomando tiempo. Entonces, los contratos de inversión, salvo que sean en un sector muy particular, en comercio, que normalmente no hay contratos de inversión vinculados al comercio o al retail, requieren de un proceso de inversión en el tiempo. Vamos a hablar de otro ejemplo que está vinculado a retail, pero que tenía pues una amplitud mucho más variada de inversión. Me refiero al de TIA. En su momento TIA firmó un contrato de inversión ya hace algún tiempo, digamos hace un año, un poco más, pero para terminar las instalaciones del centro de distribución que tiene en Loma de Sargentillo e implementar una centena o decenas de puntos de venta a nivel nacional, pero eso va tomando su tiempo desde la construcción, ¿no es cierto?, hasta la implementación del local, contratación de personal, etcétera, etcétera. Entonces, estas inversiones tienen un proceso de implementación, pero van a venir. Si están firmadas, hay un compromiso y responsabilidades de parte y parte, del Estado para dar una serie de facilidades y obviamente del inversionista para cumplir con las metas que le facultan a recibir esos beneficios. Entonces, eso como concepto. Y por otro lado, Hans, las personas no invierten por decreto o no invierten motivados exclusivamente por incentivos tributarios. Hay una variedad de factores que influyen en que mañana se tome una decisión. Una de esas, por ejemplo, es la seguridad jurídica, muy importante, por cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy en una eventual condición de diferencias a dirimir esas diferencias con quien sea? Si es el Estado, pues mucho más. Pero la seguridad jurídica es vital. Si yo estoy tomando una acción, necesito estar seguro de que el Estado de Derecho va a respetar las normas que existen, tanto lo que es estipulado en mi contrato de inversión
como por el lado de las leyes y las normas que nos rigen nuestro diario vivir. Pero cuando vemos que hay entidades públicas, ¿no?, de financiamiento del Estado, ¿no es cierto?, estas dos entidades, y estas entidades no respetan la ley que existe o las leyes que existen y atropellan el proceso o el debido proceso, o por otro lado, pues la seguridad jurídica la vulneran totalmente, entonces los empresarios empiezan a tener temores. Eso por un lado. Y el otro, la inestabilidad política. Cuando se viene hablando hace ya algún tiempo de la posibilidad de una muerte cruzada y todo lo que eso podría implicar, también genera mucho temor en los inversionistas. Esta mañana conversaba con una persona que está a su vez representando a unos inversionistas extranjeros europeos y me decía que ellos habían puesto un pare absoluto al análisis de la inversión que estaban haciendo en el país. Era una inversión muy importante, dado que les preocupaba la posibilidad de la muerte cruzada, ¿no? El solo hecho de que se esté hablando ya los detiene. Porque es evidente pues, que el presidente que tenemos es un presidente que tiene un pensamiento pro-empresarial, pro-inversión, pro-desarrollo, ¿no? Y en el momento que se habla de una muerte cruzada, sabemos que el periodo de su administración pues dura un máximo de 6 meses, ¿no?, en el mejor de los casos. Así que esas preocupaciones, la seguridad jurídica diría que es una gran barrera para que la inversión llegue a este país. Nosotros podemos ver lo que pasa en Colombia, la violencia, o lo que pasa en Perú. Sin embargo, como las leyes se respetan, no importa que haya una moneda que se devalúe, pero saben que la seguridad jurídica tiene un peso importantísimo y por ende se arriesgan a invertir en esos países y no vienen a Ecuador cuando tienen la seguridad del dólar, por ejemplo, que es vital para muchísimos, el tema cambiario, y las grandes oportunidades que tiene el Ecuador para poder producir y exportar. Con el objetivo de compartir su visión sobre los retos que enfrenta el sector empresarial ecuatoriano por temas de coyuntura mundial, sabemos que como Cámara de Industria se han venido reuniendo con la Cámara Canadiense, el Consulado de Estados Unidos y representantes de Italia en Ecuador, y también empresarios peruanos quienes están interesados en realizar inversiones en nuestro país. Sabemos que trataron sobre mejoramientos de relaciones comerciales y los impactos que tiene la coyuntura internacional sobre el sector productivo, tanto en exportaciones como en importaciones de insumos para la producción, donde también ustedes compartieron la iniciativa Inversión para la Reactivación del Ecuador. Frente a este panorama, quisiéramos saber cuáles son los puntos claves en los cuales se trabajarán para el fomento y dinamización de la industria ecuatoriana. En general, nosotros estamos promoviendo la inversión en todos los ámbitos, tanto a nivel industrial como comercial y de servicio, ¿no? Es decir, ojalá abarque esos 3 aspectos, es decir, todos los ámbitos de la economía productiva. Hay temas muy importantes que se han identificado en estas conversaciones. Algunas, como le mencioné anteriormente, van por el lado de la seguridad jurídica, otras por la simplificación de trámites, ¿no? Resulta muy difícil emprender para alguien que está iniciando un negocio, cumplir con todas y cada una de las normas que se han establecido. El Estado se sobrereguló en el gobierno de Correa, se establecieron un sinnúmero de regulaciones que obliga en este momento a una persona, un empresario, un industrial, a cumplir cuando realmente muchas de esas se podrían hacer o posterior, lo que se llama ex post, o anterior, es decir, en lugar de hacerlas al inicio, sino hacerlas al final y trabajar con unos mecanismos que aseguren el cumplimiento de eso. Es decir, hay muchas maneras de que se puede simplificar la cantidad de trámites que hoy día se le exige a nivel de registros sanitarios, a nivel de ARSA, el Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto?, como para mencionarle a alguno de ellos. Entonces hay una simplificación dramática de trámites. A pesar de que se ha firmado un decreto que dice y obliga al gobierno a reducir esos trámites, es muy difícil que la burocracia esté dispuesta a hacerlo, porque de esa manera es como ellos justifican su permanencia en el puesto. Entonces, si mañana elimina un trámite, esa persona
ya no tiene razón de permanecer en esa institución pública. Entonces, ahí hay una contradicción, pero esa es una necesidad evidente, es la disminución de trámites en todos. La otra es que es delegación de muchos de esos sistemas de control a terceros. Ya se ha demostrado que las empresas privadas son mucho más eficientes, no solamente a nivel del control y la ejecución de la tarea, sino también a nivel de costos. Lo vemos, por ejemplo, en los sistemas de matriculación. Aquí en la provincia del Guayas, el ATM pues, tiene un contrato con una entidad privada a que le ha delegado. Y entonces eso funciona muy bien, es eficiente, no se presta para coimas, etcétera, etcétera. Es decir, está demostrado que la delegación de ciertas tareas puede ser. Y justamente esto de la permisología, los controles posteriores, por ejemplo, de registros sanitarios, los controles de cumplimiento de normas de calidad, etcétera, se pueden delegar perfectamente y van a salir mucho más baratos, porque además los costos que tiene el Estado para poder solventar sus gastos internos son altísimos. Y por lo tanto, las tarifas que cobran por el servicio que prestan son muy altas. Entonces, ahí hay un reto muy importante que tiene doble beneficio, un tema de velocidad, disminución de trámites y disminución de costos que mejora la competitividad, como para darle algunos ejemplos, Natalie. Ingeniero, como bien mencionaba Natalie, como parte de esta iniciativa se han llevado a cabo una serie de reuniones. Una de ellas fue con el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, así como con el cónsul general de Estados Unidos y el consejero económico de la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo ven estos actores y en general desde este país que es tan importante para Ecuador, ya que es nuestro principal aliado comercial y además una fuente de inversiones también importante? ¿Cómo ven la realidad del país, los cambios que se han venido generando en la parte económica y así también la parte política? Usted también ya comentó anteriormente sobre cómo la inestabilidad puede frenar algunas inversiones. Desde la perspectiva del gobierno americano, ven al Ecuador como un país que debe de convertirse en un aliado importante, y nos dicen constantemente, señores empresarios, señores ecuatorianos, a todos los ecuatorianos nos llaman, nos dice, ojo, esta es una oportunidad única y probablemente irrepetible que tienen ustedes como país para poder lograr cambios importantes que implique desarrollo sostenible para el Ecuador. Eso nos los menciona constantemente y se refiere a que, dadas las circunstancias, la línea de pensamiento que tiene este gobierno, la apertura hacia el sector privado, la capacidad que tiene el sector privado para generar oportunidades y desarrollo, hay que potenciarla al máximo. Esa es la recomendación que él nos dice. Tienen un tiempo prudencial de 4 años, pues aprovechenlo al máximo para marcar y cambiar la tendencia, ¿no? Y lo ven al Ecuador como un aliado, tanto así que recientemente el Senado y el Congreso americano han aprobado una ley para fortalecer las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, ¿no? Geopolíticamente hablando, Ecuador está en una situación muy particular frente a los países vecinos y la tendencia del socialismo del siglo XXI de que quiere retomar el poder en la región, ¿no? Y en esas circunstancias, el hecho de que el Ecuador tenga a un presidente con una línea de pensamiento de centro derecha, yo no diría liberal porque no lo hemos visto todavía con decisiones en esa línea liberal, que es la que él originalmente promocionaba, entendemos que hacia allá va, pero desde el punto de vista del pensamiento ideológico y la posición del presidente, se entiende que el Ecuador tiene una oportunidad, tanto que Colombia está en un reto a sus próximas elecciones y que está tomando cada vez más fuerza. Lo que pasó en Chile son señales claras. Y entonces, esta ley que ha aprobado el Senado y el Congreso americano por iniciativa de unos senadores republicanos, ha sido muy buena y obviamente le va a traer ventajas a Ecuador respecto a su relacionamiento con Estados Unidos y todo lo que eso implica, ¿no? Porque Estados Unidos pues tiene una capacidad de influencia, es un gran generador de tecnología, de bienes de capital, de materia prima, de acceso a fondos. Ellos tienen
unos fondos muy importantes que han prometido invertir en Ecuador para la compra, no para la compra, sino pero para la monetización de ciertos activos, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, ¿no? Es decir, comprar flujos futuros y con esos flujos futuros se los da al Estado y le revierte la propiedad en un tiempo. Entonces, hay una serie de beneficios que trae ese fortalecimiento de la relación con Estados Unidos que la debemos aprovechar. Pero por sobre todo, yo invitaría a los ecuatorianos a escuchar ese mensaje. Tenemos una oportunidad única. La mayoría de los ecuatorianos queremos un Ecuador diferente, que no nos dejemos gobernar por esa minoría, ¿no?, de ecuatorianos, que algunos están en la asamblea, otros tras bastidores, que quieren llevar el Ecuador al caos y al socialismo del siglo XXI de vuelta, porque les dio mucho rédito a ellos, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que la mayoría de los ecuatorianos empujemos el país hacia un destino diferente. Es nuestra responsabilidad como tal hacerlo. Si hay pocos que se oponen, ¿no es cierto? Algunos de ellos, la mayoría, están en la asamblea, otros están en Bélica, otros están por el país, pues a esos hay que sacarlos del camino y seguir empujando hacia ese norte que el Ecuador quiere, que es un desarrollo sostenible. Y considerando de que prácticamente no se puede contar con la Asamblea, hablando desde el punto de vista de proyectos de ley, ya vimos que ha sido una barrera para el presidente Lasso hacerlo por esa vía. Quizás cuando hablamos de que tienen que empujar la mayoría de los ecuatorianos, quizás la alternativa sea una consulta popular, que quizás ese debe ser el camino, o qué decisiones quizás pueda tomar el gobierno nacional, ya sea vía decretos, vía resoluciones o vía decisiones ministeriales, más o menos qué opciones qué alternativas le quedan al presidente Lasso, considerando de que, bueno, si bien es cierto, tenemos 4 años para oportunidades de cambio, como bien lo habíamos puntualizado, de los cuales ya se ha ido uno, realmente quedan prácticamente 3 años, y durante este primer año, digamos, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2021 fue en torno al 4%, y la caída del año anterior había sido de 6,7%, significa que aún no podemos hablar de recuperación o de reactivación propiamente dicha. Entonces, ¿qué alternativas prácticamente tenemos en ese contexto? Yo voy a resaltar la última parte que usted ha dicho, Hans. Tenemos, porque las alternativas no son del presidente, las alternativas son para nosotros los ecuatorianos, para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo, en subempleo y que ruegan todos los días por una oportunidad de trabajo. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Efectivamente, pues hay una serie de reglamentos, decretos que se pueden hacer, corregir, modificar, ampliar para que se aclare y o se amplíe justamente el campo de acción que puede tener. No, hay leyes que no tienen reglamentos hasta ahora, ¿no? Leyes que se han aprobado ya hace más de un año y que todavía siguen ese reglamento. Pero digamos que las que ya están se pueden modificar y cambiar. Y por eso esta Cámara tomó la iniciativa de convocar a sus pares en los otros gremios cercanos, las cámaras de comercio de Guayaquil y Quito, la Cámara de Industria de Quito, la Federación de Exportadores, ¿no es cierto?, para trabajar en todos aquellos textos de reglamentos que se deberían modificar para facilitar la inversión, para facilitar la generación de empleo, para facilitar la producción y la competitividad del país. Estamos trabajando en eso. Nuestra intención es irle entregando al Ministerio de la Producción nuestras observaciones y nuestras propuestas de modificaciones a los reglamentos que existen o que deberían de existir justamente para facilitar lo que le estoy mencionando. Entonces, por el lado de las opciones de decretos, resoluciones, modificaciones, etcétera, estamos trabajando y esperamos entregarle al gobierno, porque esa es decisión enteramente de ellos. Eso creo que es el primer gran esfuerzo, ¿no? El segundo, el de la consulta popular que usted decía, Hans, es vital. No hay manera de que, digamos, los líderes políticos entiendan, no, sí lo entienden, pero no lo quieren, que debemos gobernar para la mayoría y que la mayoría lo que quiere es empleo. Entonces, pensar en una modificación a la reforma laboral y que la Asamblea lo vaya a aprobar es muy difícil.
porque ellos están pensando en sus próximas elecciones, ellos solo piensan en su beneficio personal. Allí no hay un interés país de ninguno de los movimientos políticos que hoy día son mayoría en la Asamblea, peor los de izquierda, digamos. Siguen pensando en cómo le doy más beneficios a esos 3 de cada 10 ecuatorianos que sí tienen empleo, y no cómo le doy oportunidades a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo y una oportunidad de trabajar. Como eso no va a suceder, entonces el camino resulta ser la consulta popular. Me parece que esa es una opción muy válida y que hay que trabajar para lograr que los resultados vayan en la línea de lo que hemos hablado. Generación de empleo. Una vez que generamos empleo, se resuelven muchísimos de los problemas que el país tiene. Ingeniero, usted mencionaba que estas reformas que se buscan impulsar con la iniciativa son transversales, que apliquen para todos los sectores productivos del país. Sin embargo, ahora quisiera preguntarle en esta parte final del programa sobre el sector industrial que usted representa, sobre todo las dificultades que pudiera encontrar ahora, dado el contexto internacional. Por ejemplo, por consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania, algunos productos han venido incrementando sus precios. También en países como Estados Unidos y Europa, la inflación ha venido despuntando. Entonces, estas circunstancias han venido afectando de alguna manera la actividad industrial. ¿Qué nos pudiera comentar sobre la situación del sector en el contexto global? Danilo, las industrias en el país, en este y en todos los países del mundo, están empernadas al piso y casi que son muy difíciles de arrasar por los gobiernos de turno, ¿no? Claro que una excepción es algo como lo que pasa en Venezuela, que se ha comido más del 70% de las industrias en Venezuela, pero las industrias estamos aquí, empernadas literalmente. Entonces, la industria tiene que sobrevivir y para eso va a buscar siempre mecanismos que le permitan lograr esa supervivencia y obviamente ese desarrollo. Pero, por lo tanto, va a invertir, va a desarrollar productos, va a buscar tecnología, va a buscar alternativas de sustitución de productos, de materias primas, etc. Es la industria per se, ese es el ADN que se tiene dentro de una industria, ¿cierto? Pero obviamente hay una circunstancia mundial generada por la guerra en donde los países en conflicto generan 2/3 partes de los fertilizantes del mundo, ¿no es cierto? Eso es fundamental para la producción agrícola. Pero a veces dice, bueno, eso afectaría solo al campo. No, afecta a toda la cadena productiva, ¿no es cierto? Los fertilizantes que se usan en el campo hacen, por ejemplo, que un banano, ¿no?, crezca más rápido, que sea más resistente a las plagas y por lo tanto cumpla sus ciclos de mejor manera y se produzca más por hectárea. Estamos hablando de todos los productos agrícolas, pero vamos a hablar del banano, producto de exportación. Entonces, el banano, ¿qué encadenamientos importantes tiene? Primero, tiene pues, la mano de obra intensa que genera en el punto, en la plantación, para el corte semanal. Segundo, cartón. La industria cartonera del Ecuador está muy vinculada al desarrollo de la industria del banano. Así de sencillo. Y en el cartón, obviamente, para la industria del cartón hay inversiones muy fuertes. Plástico, el plástico que se utiliza tanto para en la plantación como para cuando se manda el cartón, el banano. Transporte, estamos hablando de servicio. El puerto de Guayaquil, la actividad portuaria alrededor de Guayaquil y de Pozora está vinculada en un 70% al tráfico de banano. ¿Qué significa eso? Que todas las semanas hay exportación de banano y todas las semanas tienen que venir contenedores de vuelta para poder ser cargados con banano. Estoy hablando de un encadenamiento productivo, ¿no es cierto? Entonces, y todos los servicios que van vinculados a ese proceso de exportación. Solo como para darle una idea de algo que el banano. Pero si no tengo el fertilizante y no tengo las capacidades de producción en la tierra, entonces evidentemente voy a afectar toda esa cadena productiva a la que yo le he hecho mención. Tenemos productos industriales, productos agrícolas, servicios. Bien, bueno, muy claro este punto. Quiero agradecerle, ingeniero
Luis Alberto Salvador, por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Amigos, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este segmento del programa vamos a conversar sobre alternativas para la inversión, la creación de empleo y la competitividad en Ecuador. Para esto nos acompañará como invitado especial Mario Cubi. Él es abogado, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Melbourne y La Trobe, ambas en Australia, y en la Universidad de Córdoba en España, y actualmente es decano de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad Ecotec. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás, Danilo? Qué gusto saludarte. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos, Mario. Una de las reformas estructurales que ha buscado impulsar el gobierno es la reforma laboral. En el proyecto de ley de creación de oportunidades se incluía un componente laboral que buscaba facilitar la contratación de trabajadores, pero este proyecto no llegó ni a ser discutido por la Asamblea. Actualmente, al parecer, se le ha cerrado el camino al gobierno para avanzar proyectos a través de la Asamblea. Así que, Mario, te quisiera preguntar en primera instancia, ¿qué alternativas pudieran existir para avanzar en reformas laborales que faciliten la contratación, para avanzar hacia una mayor flexibilidad, quizás a través de decretos o de acuerdos del Ministerio del Trabajo, o si consideras que es necesario o se pudiera avanzar a través de una consulta popular, o es indispensable que estos temas pasen por la Asamblea? ¿Qué se pudiera hacer como alternativa? Bien, Danilo, mira, me gustaría ser un poco más positivo respecto de las acciones que puede tomar directamente el Ejecutivo. Y hay muchas cosas en materia económica, en materia financiera, que se pueden decidir desde el Ejecutivo y que se pueden actuar vía decretos, vía resoluciones de la Junta Monetaria Bancaria, de la Junta Financiera, del propio Banco Central. Sin embargo, en materia laboral tenemos un código de trabajo tan rígido y además unos jueces de inspectores de trabajo tan cuadrados y una Corte Constitucional que al parecer vive en un mundo de unicornios y no en el país donde el 70% del Ecuador está desempleado, que yo no veo un camino pragmático, real y sobre todo masivo que no sea la consulta popular. Porque podríamos, como se viene dando desde hace por lo menos 15 años ya, vía Ministerio del Trabajo, hacer acuerdos ministeriales que crean lo que llamamos las modalidades contractuales. Se han creado, en lo que tengo anotado, más de 32 modalidades contractuales en los últimos 15 años que no sirven realmente para resolver el problema país. Han ayudado a sectores específicos y se pueden hacer, no digo que sean negativas, ¿verdad? Para temas como turismo, para ciertas industrias específicas, se ha brindado contratos con modalidades particulares que han permitido ciertas contrataciones y que han dado facilidades a ciertos sectores. Insisto, no es que esto sea inherentemente negativo, aunque personalmente no me gustan las reglas de la medida, pero al menos ha generado ciertas plazas de empleo. Sin embargo, para que todo el país mejore en esto, yo creo que ustedes me conocen, he sido defensor del contrato por horas ya me puedo decir décadas en este país, y hasta que eso no se resuelva, les puedo asegurar que no se va a masificar el empleo en este país, porque simplemente las reglas son muy rígidas. La única manera de ir a un contrato por horas en este momento son consulta popular, que espero el gobierno tenga los pantalones, y lo digo así de claro, porque hace más o menos de un año tuve un problema, bueno, poco menos de un año ya, por ahí a mediados del año pasado, tuve un encuentro de opinión con la entonces viceministra de Trabajo que decía que ellos no van a tratar ningún tema que refiera a cambios constitucionales. Espero que este año de revés político en la Asamblea les haya enseñado que no hay que ser tibios y se atrevan a meter en consulta popular el contrato por horas y la liberalización del mercado laboral, porque otro camino simplemente no va a ser viable. Ya vemos que la Asamblea no lo va a aprobar y las medias tintas, insisto, las llevamos por 15 años y no han funcionado. La segunda vía, que quizás es un poco menos costosa desde un punto de vista de lo que significa una consulta popular, pero que no es una garantía, es ir por la Corte Constitucional, y yo de hecho tengo los argumentos planteados, me encantaría en su momento conversarlo con el gobierno, a plantear una demanda de inconstitucionalidad o por lo menos una acción de interpretación al articulado que en la Constitución prohíbe el contrato por horas. Porque eso claramente es un tema ideológico
que limita otros derechos reconocidos en la propia Constitución. A través de una interpretación, podríamos hacer que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de la prohibición del contrato por horas porque restringe el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo, el derecho a la libre empresa y muchos otros más que podríamos argumentar. Así que hay la vía netamente jurídica por la Corte, pero también la vía política que podría ser más rápida y efectiva de la consulta popular. Bien, también hay una preocupación porque el tema de la flexibilidad laboral es algo que, bueno, se viene discutiendo durante muchos años, pero siempre saltan las mismas preocupaciones de los gremios relacionados a la representación de los trabajadores, ¿no? Y es acerca de cuando, digamos, mientras el análisis económico, el análisis político le llama flexibilidad laboral, digamos, ellos como contraparte hablan de la precarización laboral. Entonces, quizás eso es un desafío porque quizás está muy impregnado en la mentalidad de las personas, lo digo de cara a una consulta popular, y luego, bueno, ¿qué se les podría decir a nivel ya de comunicación masiva? Porque ya no sería un tema de esto de solo comunicarlo con los políticos tomadores de decisiones, sino a nivel masivo, cómo pudiéramos dar a entender que no es un tema o de cómo esta precarización, entre comillas, en realidad significan más oportunidades laborales. Gracias, Andy. Tienes toda la razón. Realmente, siempre y cuando el gobierno tenga los pantalones de lanzar una consulta popular para contrato por horas, la siguiente etapa y el gran reto es convencer a la mayoría de la población de que esto es necesario y positivo. Mira, lo que dices es cierto, pero lo que la experiencia y ahora sí años de tratar este tema con distintos sectores me demuestra es que los únicos que están en contra son los sindicalistas vividores de esto. Un poco de dinosaurios que llevan 30 años diciendo las mismas estupideces y condenando a la mayoría de la población al desempleo. Te doy dos ejemplos puntuales. Jóvenes, yo levanté una encuesta, estamos terminando de tabularla, tiene más de 1.500 respuestas de estudiantes universitarios menores de 30 años alrededor del país, en el que, insisto, no quiero dar cifras absolutas porque todavía estamos en proceso de tabulación definitiva, pero la gran mayoría, y con gran mayoría te hablo muy por encima del 60%, está de acuerdo con el contrato por horas y la liberalización del mercado, porque saben que son ellos los que se están jodiendo, y lo digo así de claro y así de fuerte, porque el mayor de nivel de desempleo está en los menores de 30 años, porque nadie quiere contratar con un régimen tan rígido a alguien que no tiene experiencia, porque ya es por sí solo un riesgo. Porque además los trabajos de tecnología, los trabajos del futuro, no tienen pues la necesidad de 8 horas sentados en una oficina o 40 horas de la semana de manera fija, sino medidas como KPIs, como resultados, como tareas que se deben cumplir, y los jóvenes lo que queremos es libertad. Punto 1. Punto 2. Hace un par de días, por iniciativa del IEP y la Cámara de Industrias de Guayaquil, fui moderador y parte de un evento donde se agruparon decenas de ONGs a nivel nacional. Y me llevé una sorpresa muy grata, debo reconocerlo, a pesar del trabajo que vengo haciendo en la parte legal y en recorridos políticos. Es la primera vez que veo a tantos representantes de ONGs, sobre todo de ONGs que asisten a los sectores más vulnerables y pobres del país, pedir la flexibilización laboral, exigir que se facilite la contratación, porque ellos sí viven, no como los sindicalistas dinosaurios abusivos que lo que quieren es seguir viviendo de prebendas, sino que ellos sí ven a la madre, por ejemplo, que podría tranquilamente trabajar unas 4 o 5 horas al día mientras sus hijos están en la escuela, pero que hoy no puede porque si no es tiempo completo, no hay contrato. Al hijo que tiene unos años y que logró entrar a la universidad y que quiere aportar en la casa, pero que si no trabaja a tiempo completo, no hay contrato para ti. Y así con tantos otros escenarios de la gente más vulnerable, jóvenes, mujeres, personas con capacidades limitadas que podrían trabajar y ser parte de esa fuerza laboral algunas horas, incluso adultos mayores que quisieran seguir trabajando que no pueden porque o es a tiempo completo o no hay nada. Los sectores más vulnerables de este país, los que más necesitan trabajo, son los que más están de acuerdo. Lo que hay que hacer entonces son dos cosas claras. Primero, ampliar el debate, porque cada vez que se habla de reforma laboral solo hay dos partes. Los gremios productivos que se ven como los grandes abusivos que quieren explotar y los sindicalistas dinosaurios que dicen no precarización laboral y no tienen idea de lo que hablan porque siguen viviendo en 1970 en la Unión Soviética, al parecer. Lo que hay que hacer es traer a la mesa a los desempleados,
Y es lo que yo pretendo hacer. En la próxima vez que esto se debata, les prometo que voy a llevar un ejército de jóvenes estudiantes universitarios a pararse a la Asamblea o a pararse a la Corte Constitucional para que sea a ellos como desempleados a los que los dinosaurios les digan, no, no voy a permitir que se facilite que te contraten. También que lleven a las madres solteras o a las madres que a veces pueden trabajar algunas horas aún sin ser solteras, pero no todo el día, que sí quieren trabajar, que quieren producir y que como mujeres son las que más necesitan apoyo del Estado, para que digan, yo quiero que me permitan trabajar al menos 3 horas al día. No me importa que tú digas que eso es precarización, yo sí quiero. Y tercero, llevar a los emprendedores como fuerza de lucha, porque también al emprendedor se lo afecta. Alguien que empieza con su pequeño negocio necesita ayuda y podría contratar a alguien, pero no necesariamente le alcanza para pagar los $600 que significa un trabajo a tiempo completo, más días, más décimo, más vacaciones, más todos los beneficios sociales. Pero sí podría contratar de repente a un joven que aprende el oficio unas 3 o 4 horas y gastarse 250 o 300 mensuales. Entonces, emprendedores que necesitan ayuda y crecer, mujeres que necesitan apoyo porque cuidan una familia, jóvenes que están estudiando, todos están exigiendo una reforma hacia ese lado y es ahí donde hay que llevar el mensaje, hacerles entender que el debate de los que ya están bien, tanto el sindicalista con su cargo como el empresario que tiene, ellos no son los que hay que debatir. Es el 70% de los ecuatorianos más vulnerables que no tienen empleo, a quien hay que dar una respuesta. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Hay que, como tú decías, la parte también comunicacional, hay que puntualizar que Ecuador tiene una de las normativas laborales más rígidas del mundo. Según el Índice de Libertad Económica, tenemos la legislación laboral menos flexible. Estamos ubicados en el puesto 145 entre 165 países. Y paradójicamente, uno de los países que tiene la legislación laboral más flexible o más libre es Estados Unidos, que es a donde van los ecuatorianos que no encuentran oportunidades aquí a buscar trabajo. También sobre esto que mencionabas de incorporar a otros actores al debate, hay algunos representantes, por ejemplo, de los desempleados, que también están buscando justamente una flexibilización laboral o iniciativas de jóvenes como Jóvenes por el Empleo, que también apuntan a esto. Entonces, coincido totalmente con lo que decías de que esto es algo que en realidad la gente sí demanda y que deberían incorporarse a estos otros grupos al debate y no solo a los que tú mencionabas, por ejemplo, sindicalistas o sectores productivos. Natalie, ¿algo que agregar? Sí, en efecto, cambiando de tema y que puntualizaba acerca de los emprendimientos, quería hablar sobre el proyecto de ley FinTech en Ecuador, que busca que las FinTech sean consideradas un nuevo tipo de entidad dentro del sistema financiero. Actualmente, solo los bancos, las empresas de servicios financieros y empresas auxiliares son consideradas partes del sistema financiero. Las críticas sostienen que el proyecto no toma en cuenta la postura de las startups ni sus opiniones. Mencionaron también que deja fuera temas importantes para ellos como el Open Banking, también que pretende normar transacciones con criptomonedas y blockchain, sin considerar el principio de neutralidad tecnológica. Frente a este panorama quisiera saber cuál es su posición, cuál es su postura frente a este tema del proyecto de ley FinTech. Natalie, muchísimas gracias por esa pregunta, además altamente técnica y que no mucha gente le está prestando atención, porque me permite hablar de un área importantísima, de nuevo, para generación de empleo, para inversión y para los jóvenes. Efectivamente, hoy hay una ley FinTech en la Asamblea Nacional que lastimosamente pasó ya a la comisión para el primer debate. Si me preguntan a mí, la ley tiene más de negativo que de positivo, en lugar de apuntar hacia la posibilidad de abrir ampliamente el mercado de fintech y de empresas de tecnología y atraer inversión extranjera y atraer puestos de trabajo y atraer además la innovación que los propios ecuatorianos podemos hacer, porque hay un montón de empresas fintech locales. Para que tengas una idea, yo soy asesor académico y jurídico de la Asociación Fintech del Ecuador. Hay 93 empresas pequeñas afiliadas que hacen desde pequeñas plataformas de pago hasta empresas gigantes como Kushki, que como en Ecuador no había cómo crecer, se fueron a México y Estados Unidos y hoy están valorados en más de $600 millones. Es una empresa ecuatoriana y esa plata se largó a México y Estados Unidos porque aquí la regulación no los dejaba prosperar. La ley, que hay una ley fintech, es positiva. Es necesaria una ley fintech y es necesaria la regulación de criptomonedas y activos digitales. Sin embargo, esa regulación debe apuntar a evitar estafas, a establecer parámetros mínimos de funcionamiento, a establecer parámetros mínimos
de responsabilidad a quienes están detrás de los proyectos para evitar que esto se convierta en un nuevo mecanismo de los delincuentes. Sin embargo, fuera de estos parámetros de seguridad, tanto cibernética como financiera y jurídica, debería abrirse. De hecho, nosotros trabajamos de cerca con el gobierno en la ley que lastimosamente se tiró abajo, la última de inversiones, donde incluimos 3 artículos claves. Y el más importante era uno que se llamaba el sandbox regulatorio. El sandbox regulatorio no es que es una idea nuestra, es algo que ha funcionado en varios países del mundo, que es una especie de incubadora donde cualquier proyecto nuevo relacionado a tecnología puede desarrollarse sin necesidad de sacar permisos, papeles, trámites. Arranca. Y si tu idea funciona y creces a cierto punto, ok, ahora sí formalicemos. Pero eso permitía una innovación brutal y una generación de empleo y de emprendimiento impresionante. Se cayó el proyecto y no ha sido recogido este tema del sandbox de la ley FinTech. Lo que yo espero, ojo, digo que hoy es negativa, pero recién estamos en primer debate. Espero poder trabajar con la Asamblea Nacional, aunque no tengo mucha esperanza en estos asambleístas. Confiemos en que se pueda hacer algo mejor. En primer debate, en la comisión que revisará esto para preparar el informe a segundo debate, se puedan lograr, y si no, pues a través del veto presidencial, incluir en esta ley que, insisto, es necesaria, pero como está planteada hoy, me preocupa que se enfoca demasiado en servicios para bancarios, es decir, en atención tecnológica a los servicios bancarios que ya existen, que no es negativo, es positivo, pero eso no es todo lo que es fintech. Está bien que regulemos y autoricemos servicios para bancarios tecnológicos, pero aprovechemos de ese proyecto de ley para ampliar de manera agresiva las posibilidades de desarrollo y tecnología en el Ecuador, que significa finalmente empleo, sobre todo para los más jóvenes, que son los que nos queremos involucrar en el área de tecnología. Mario, justamente tú mencionabas esta reunión que tuvimos hace algunos días en la Cámara de Industrias de Guayaquil en el marco de la iniciativa Inversión para la Reactivación. Y en esta, así como en anteriores reuniones, se han recogido una serie de propuestas que pudieran ser implementadas en este 2022, propuestas que son principalmente iniciativas del Ejecutivo y que no requieren una discusión en la Asamblea. De hecho, algunos de los aportes más valiosos han venido justamente de tu parte. En ese sentido, quisiera preguntarte, ¿qué crees que en este año sea urgente y se puede avanzar desde el Ejecutivo o bueno, a través de los acuerdos ministeriales o resoluciones? ¿En qué pudiéramos avanzar temas importantes, necesarios, que no requieran este proceso legislativo? Te agradezco, Danilo, las palabras. Qué bueno poder haber aportado en este ejercicio, que además felicito ampliamente al IEP por haber tomado la iniciativa de recoger de distintos sectores de estas propuestas. Y te diría que no solo desde mi criterio, sino lo que más he encontrado entre las distintas reuniones como tema común, es que el Ejecutivo emprenda una cruzada, o sea, es una verdadera cruzada lo que se necesita para ser más eficientes, rápidos, baratos y fáciles los procesos públicos. ¿Sí? Te podría nombrar, por dar un ejemplo, agrocalidad. Conozco a una emprendedora que hace alimentos de estos BARF, de comida cruda para mascotas, que están vendiéndose como locos en el Ecuador, que tiene 1 año y medio tratando de sacar su permiso de agrocalidad, que trajo documentación de Inglaterra, que es máster en alimentación veterinaria y veterinaria profesional, y hasta ahora agrocalidad sigue mandando papelitos de vuelta que desde la ciencia no tiene ningún sentido y por lo tanto ella no puede meter sus productos a supermercados, sino solo venderlo entre amigos y familiares. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Una emprendedora que hace helados artesanales, espectaculares, pero que en registro sanitario le quieren cobrar una tasa por cada sabor de helado, por cada sabor. Entonces, si ella quiere vender su helado de 10 sabores, tiene que pagar como $3,000 de permisos y papelitos para vender helados. ¿Sí? Y así, el SRI se demora semanas a veces en sacarte documentación o RUC, ni hablar de los trámites de créditos en el IES, por darte. Entonces, desde el Ejecutivo, sin necesidad ni de consulta, ni de asamblea, ni de Corte Constitucional, crear no me gusta el término comisión, pero quizás sea lo necesario, crear un grupo de trabajo, un task force, como llaman los gringos, que se dedique a evaluar procesos, desde la eficiencia y visión del sector privado y diga, ¿qué papeles hay que eliminar? Porque hay una cantidad de papeles inútiles en la mayoría de instituciones públicas. ¿Qué pedazo de trámite hay que cerrar?
y cómo hacer eficiente, porque hay mucho emprendimiento en el Ecuador que puede generar empleo y dinero y que está siendo trabado o que se mantiene chiquito y en la informalidad porque los trámites son muy complejos. Desde ahí, en la Ley de Emprendimiento e Innovación, existe la obligatoriedad, si no me falla la memoria, el artículo 9, numeral, literal E, en que se aprobó en febrero del 2020, ya vamos a cumplir más de 2 años, ya cumplimos más de 2 años de que se aprobó, que exigía que en 180 días desde ese momento, o sea, 6 meses desde febrero de 2020, se cree una ventanilla única donde los emprendedores puedan hacer todos los trámites vinculados con toda institución pública de todo nivel de gobierno, es decir, central y GATS, en cualquier institución, para sacar sus permisos. Hasta ahora no se cumple. Entiendo que la pandemia detuvo muchísimos esfuerzos, pero esa ventanilla única, por ejemplo, sería espectacularmente positiva y solo depende del Poder Ejecutivo y su capacidad de gestión. No, y otra cosa que demandan los emprendedores, eh, bueno, y que también es un tema polémico, es el tema de acceso a crédito, acceso a financiamiento. No sé si pudiendo conectar digamos, las dos últimas preguntas. Tal vez hay un tema en fintech o qué se podría hacer desde el Ejecutivo para que mejoren las tasas de interés o para que mejore el tema de la inclusión financiera, para que justamente los emprendedores, aparte de que haya un mejor entorno a nivel burocrático regulatorio, también puedan acceder a créditos que le permitan crecer o escalar su idea de negocio, su idea de emprendimiento. Así es, Sandra, absolutamente de acuerdo. El otro traba definitivamente para crecer es el acceso a financiamiento. Ahí, créanme, como clásico liberal que me considero, me cuesta decir lo que voy a decir, pero como no se puede forzar a los bancos a mejorar su forma de trabajar, y va a tomar un tiempo la internacionalización de la banca, que es la solución definitiva para que la competencia los exija ser más eficientes, creo que la banca pública tiene una tarea importante. Si podríamos generar, yo en algún momento, cuando estuve como candidato, planteaba la creación de un fondo de garantía, que en su momento se creó, pero no funcionó del todo bien, para que emprendedores puedan obtener créditos. Y ojo, la mayoría de emprendedores piden créditos pequeños. Son 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 dólares. Eso es lo que piden para empezar sus negocios de ideas. Si tú pudieras, por ejemplo, vamos a dar un número cerrado, que es el que sacaba en su momento, 1,000 millones de dólares. Si el presupuesto general del Estado es 34,000 millones, 1,000, que representan menos del 1% del PIB del Ecuador, destinados anualmente a dar créditos de emprendedores. Podríamos tener más de 100,000 créditos de 10,000 dólares para 100,000 emprendedores, con que cada uno genere 5, 10 puestitos de trabajo con ese crédito. Tenemos una creación masiva de empleo con menos del 1% del PIB nacional. ¿Es un riesgo? Sí. ¿Es una afectación a las finanzas públicas? Sí. ¿Es intervención estatal? Sí. Pero honestamente, en la situación actual, me parece que puede ser unas formas más rápidas y efectivas de generar créditos para emprendedores que lastimosamente desde el sector privado en este momento no vienen. Y si acaso alguien logra un crédito de microemprendedor, termina con intereses por encima del 20%. Sí, efectivamente, como bien mencionaba Hans, esta creo que es la principal dificultad que nos mencionan los representantes empresariales, analistas económicos, la falta de financiamiento. Y bueno, esta es una alternativa viable, Mario, que has mencionado, más allá de que pudiéramos llevar a cabo otras reformas estructurales, como tú mencionaste, para llegar a una integración financiera que sería la solución definitiva para este problema de financiamiento. Bueno, Mario, te quiero agradecer por habernos acompañado en esta parte del programa. Hemos comentado temas muy interesantes. Gracias por acompañarnos, por compartir tu tiempo con nosotros. También quiero agradecerle a Hans y Natalie por haber formado parte de este programa, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado en esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.